Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy les voy a mostrar 7 diferentes tipos de costuras para que tus prendas queden con un acabado muy bonito. Vamos a ver acabados que van a llevar over y acabados que no lo van a llevar para nada. También es una buena opción si tú no cuentas con una máquina over y quieres aprender otras formas para dejar los acabados de tus prendas. Podrás ocupar estas costuras en laterales, también en hombros y también en la parte de las sisas donde van las mangas. Así que si estás comenzando en la costura y no sabes cómo hacer tus acabados, quédate en este video porque te voy a mostrar muchas opciones diferentes para tus acabados. Comenzaremos con la costura inglesa y para esta necesitaremos poner nuestra tela derecho con derecho y coseremos por el revés con un margen de costura de 2 centímetros. Esta costura es ideal para camisas, es el acabado que se le da en los costados y también en la parte de hombros. De forma recta con la parte del revés a 2 centímetros de margen de costura. Voy a abrir mi costura y voy a quitarle 1 centímetro de costura a una de las pestañas que cosí, solamente a una. Con la pestaña que queda más grande, que queda de 2 centímetros, voy a envolver el centímetro que me queda en mi otra pestaña de esta forma y voy a pasar una costura recta de esta forma. Una vez que haya obtenido la costura de esta forma, voy a pasar una costura decorativa en la parte del derecho. Hasta este momento ya cosimos la parte del revés y la parte más larga siempre tiene que ser la parte de tu delantero, para que esta pestaña sea la que envuelva tu pieza trasera, ya sea que estés trabajando en una falda, en una camisa o en un pantalón. De esta forma nos queda nuestra costura inglesa. La siguiente costura es la costura francesa y para eso necesitaremos coser por el lado del derecho la costura a 1 centímetro por la parte del derecho. Si tienes una tela estampada podrás darte cuenta fácilmente cuál es tu derecho. Es muy importante que siempre la primera costura recta que vamos a hacer a 1 centímetro la hagas por la parte del derecho de la tela. Esta costura te servirá mucho cuando estés haciendo piezas que sean de tela de gasa, chifón o cualquier tela que sea transparente. Voy a recortar medio centímetro de toda la pestaña que ya cosí a 1 centímetro. Y esto me servirá para girar toda mi pieza por el lado, ahora sí, del revés de mi tela. Para asegurarme que esta costura me quede bien, voy a pasarle plancha y voy a sentar todas estas costuras para que a la hora de voltear sea más fácil pasar mi siguiente costura. Una vez que ya pasé la plancha, ya es mucho más fácil que pase mi siguiente costura. Ya cosimos desde el revés hacia el derecho y ahora lo que voy a hacer es pasar 1 centímetro de costura. Ahora sí estoy cosiendo la parte del revés de la tela y esta pestaña me va a quedar por dentro de la prenda y no va a ser visible hacia afuera. Por eso es que esta costura queda muy bien cuando las telas son transparentes, porque nos ayuda muy bien a ocultar las costuras y no se ven los hilos como se verían con otro tipo de costuras. No estaríamos ocupando nada de over para esta costura. Así es como nos queda. Esta siguiente costura es la costura más básica, la que lleva la mayoría de la ropa industrial. Vamos a coser a 1 centímetro y posteriormente vamos a coser con over esta parte para que nuestras costuras queden a 1 centímetro con costura recta y con costura over. Esta es una costura industrial y es la más común. Si bien esta es solo una costura recta con una over, hay muchas máquinas overs que ya te hacen tanto recta como over en una sola pasada porque están habilitadas con 5 hilos. Si te gustaría que te muestre cómo es esta función de la over y también algunos ejercicios para que tú aprendas a manejar la over y las curvas, que es la parte más difícil ya que esa trae navajas, déjamelo en los comentarios. Ponme video de over y un icono de hilo para que yo sepa que quieran ver este video. Va a ser muy interesante. Una vez que esta costura está terminada, lo único que voy a hacer es asentarla hacia el lado de la espalda, imaginando que esta es una prenda. Aquí estoy ocupando una parte de cartoncito, este es cartón grafsena,
y lo estoy ocupando para que las costuras de la over no se traspasen a la hora que yo plancho y no se pasen hacia el lado de mi tela. De esta forma te aseguras que estás planchando bien y que no estás haciendo marcas de hilo a la hora de planchar. Pareja. También este cartón te facilita que la costura te quede bien marcada a la hora que planchas. La siguiente costura también es una costura común, pero para esta vamos a ocupar costuras abiertas, y esto lo ocupamos generalmente cuando estamos cosiendo a más de 1,5 centímetros de margen de costura, para que podamos abrir nuestras costuras perfectamente. Lo que vamos a hacer es coser a 1,5 centímetros en toda esta parte, pero primero vamos a pasar over con las piezas separadas. Vamos a pasar over de cada lado y coseremos a 1,5 centímetros. Aquí ya pasé mis over por separado y lo único que voy a hacer es dejar mi margen de costura de 2 centímetros y voy a pasar mi costura recta por toda la pieza. Al igual que en la costura anterior, es muy importante pasarle plancha a pero en este caso la costura es abierta. Voy a pasar mi pestaña hacia un lado y hacia el otro, nuevamente con estos cartones. Estos cartones me ayudan mucho para que las costuras se asienten bien y no se traspasen al lado del derecho. Voy a ponerlas juntas de un lado al otro y finalmente voy a abrirlas poniendo un cartoncito de cada lado. Así es como nos queda terminada nuestra costura. Al igual que la otra costura de 1 centímetro y over, vamos a pasar nuestro centímetro de costura y over cerrado. La diferencia es que esta va a ir recargada hacia un costado y esta se conoce como costura falsa inglesa o costura cargada. Vamos a abrir la costura y vamos a arrojarla hacia un lado. Generalmente cuando arrojamos esta costura en una prenda vamos a arrojarla hacia el lado de la espalda. Y vamos a pasar la costura por el filo de nuestra over. Esta costura es común verla en prendas como camisas, en la parte de las sisas donde van las mangas, y también es más común verla en pantalones, es donde más se usa. La siguiente costura que vamos a hacer la haremos cuando tengamos un remanente de costura, un margen de 2 centímetros. Y lo que vamos a hacer es dobladillar cada uno con recta. Doblaremos medio centímetro y medio centímetro de esta forma en ambas piezas y posteriormente vamos a unirlas a 1 centímetro. Siempre que hagas este tipo de costura, ten mucho cuidado a la hora de hacer tu dobladillo pequeñito, porque si te pasas del dobladillo y lo haces más grande, vas a empezar a agarrar costura de más y tu prenda te puede quedar más chica de lo que ya tenías previsto. Así que siempre intenta hacer tu costura bien pegada a medio centímetro y medio centímetro. Si crees que te cuesta mucho esta parte o que medio centímetro es muy poco para hacer un dobladillo, también puedes dejar más centímetros de costura para que de ahí puedas tomar para que hagas este tipo de terminado. También puedes hacerlo a 3 o 4 centímetros con lo que te sientas cómoda para que puedas dobladillar. Si necesitas dejar 4 centímetros, entonces vas a dobladillar 1 centímetro y posteriormente vas a unir a 2 centímetros. Una vez que ya hicimos los dobladillos en cada costura, lo único que voy a hacer es juntar mis piezas y pasar, en este caso, a 1 centímetro de costura. Voy a pasar mi costura recta como lo hicimos en las demás piezas. Al igual que en las demás piezas, lo que voy a hacer aquí es planchar. Voy a darme apoyo con las partes de mis cartoncitos. Este cartón no es ninguno en especial, es con el mismo que hago los trazos maestros. Yo estoy ocupando Craftsena, pero tú puedes ocupar el que tengas por casa, que sea gruesecito, para que no se traspasen los bordes hacia la tela, hacia el derecho. Tal vez aquí no se nota mucho, pero cuando estás trabajando satín o telas más delicadas, ahí sí se nota cuando la plancha marca demasiado las costuras. Así es como nos queda nuestra costura ya terminada. En esta técnica lo que voy a hacer es ocupar bies y lo que voy a hacer es enviesar las costuras.
Voy a enviar una esquina y voy a enviar la otra esquina para posteriormente unirlas. Nuevamente esta costura necesita un remanente de 2 centímetros como mínimo y 2 centímetros y medio es lo más ideal. Para que esta costura te quede mejor y te sea más fácil coserla, siempre asegúrate de poner tu costura desde el revés hacia el derecho y tu bies vas a ponerlo por pasos. Primero vas a coser una esquina y luego vas a voltearlo hacia el otro lado. Esto te permitirá que no se te juegue ni se te mueva. Si bien hay pies que te permiten hacerlo de una sola pasada, si estás ocupando un pie normal para recta, te recomiendo hacerlo con esta forma para que no te cueste trabajo la aplicación. Ya que aplicamos el bies en cada uno de los lados de nuestras costuras, vamos a cerrar nuestra pieza y vamos a pasar nuestra costura recta, dependiendo el margen de costura que hayas dejado en esta parte. Yo te recomiendo que dejes dentro de 1,5 centímetros hasta 2 o hasta 2,5, porque como el bies es grueso, sí queda un poquito más marcado a la hora de que haces las costuras. Digamos que te va a costar un poquito más hacerlo más pegado porque el bies le va a dar mucho ancho a la hora de que pongamos nuestro pie en la tela. Una vez que ya hayamos cosido esta parte en recto, es muy importante que hagamos la misma técnica de planchado. Y en esta, más que en todas las costuras, te recomiendo que hagas esto del cartón, de ponerlo a la hora de asentar tus costuras, porque como el bies es lo más grueso, este sí se traspasa casi en cualquier tipo de tela hacia tus costuras externas. Es muy importante que hagas esta parte cuando hagas este tipo de acabado. Este acabado es más propio de ropa de sastre, cuando estamos haciendo blazers o piezas muy finas, que queremos que tenga un acabado muy bueno, pero puede que no estemos aplicando un forro debido a que nuestra tela sea muy gruesa. Este acabado se ve muy elegante. Esta es la forma que nos queda nuestro acabado con bies. Estas fueron las 7 técnicas para hacer tus costuras, para hacer tus acabados, y te darás cuenta que hay variedad diferente para cada uno. Cada uno sirve para cosas diferentes, y aunque por el otro lado todo es recto, la parte de adentro es muy importante a la hora de que estás haciendo tus prendas. Espero que este video te resulte muy útil y nos vemos en el siguiente video, así que no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos y activa la campanita de notificación para que YouTube te avise cuando estos se publiquen. Nos vemos.